a venir, però em deixen a casa i no em donarà temps. Ja. Clar, clar. Vale? Molt bé. Sí. Aquí estem. Bueno, pues empezamos un poco a ver, el sentido del curso es muy simple, es intentar mostrar cómo, a pesar de que ahora hay muchas modas de que la espiritualidad está de moda, ¿no? Y que mucha gente, tanto de las corrientes New Age como de los diferentes restauracionismos confesionales que se están produciendo, es decir, religiones que parecía que estaban, digamos, arruinadas o, o adormecidas, ahora están retomando un poco y una especie de revival, ¿no? De muchos sentimientos religiosos y algunas cantantes, ¿no? Exacto. Todo el mundo. Sí, sí. Bueno, No sé, dentro de este magma muy diverso, ¿no? A Rosalía, sí. De este magma muy diverso, a mí particularmente me preocupa o me preocupaba cuando planifiqué el curso, que no sabía que la Rosalía haría lo que hizo, es que no puede haber una espiritualidad sana sin la razón y sin racionalidad. Y tampoco puede haber una razón que sea viable, que sea positiva para el ser humano, sin la dimensión de cualidad humana profunda o de espiritualidad. Y por eso este es el sentido del curso. Como no podemos hacer muchos autores, escogí algunos autores. Os tengo que decir, confesar que esto forma parte de un trabajo de un libro que estoy preparando, que no sé si terminará siendo un libro o varios libros, no lo sé todavía. Pero que de alguna manera estos autores que trataré en este ciclo son autores que he trabajado aparte durante años, en diferentes momentos, y también compartiendo con los compañeros del seminario de STR, que es un seminario que hacemos con María Corbí, donde cada uno expone lo que trabaja y hay bueno, un intercambio y también esto me ha ayudado un poco a perfilar algunos aspectos de lo que... Y os pongo aquí en común algunos de las reflexiones de este seminario y de este futuro libro, con esta idea de fondo, ¿eh? La racionalidad tiene que ser espiritual para ser... y la espiritualidad tiene que ser racional. Claro, con esto hay una crítica de fondo que hago ya de entrada a muchos movimientos espirituales y religiosos, tanto fundamentalistas por un lado, como también a algunos racionalismos que no por ser racionalismos dejan de ser fundamentalistas también, porque excluyen toda esta dimensión de sensibilidad profunda, de sentir hondo, que diría María, de cualidad humana profunda, de espiritualidad, y la consideran como no racional, como irracional, como una cosa peligrosa, ¿no? Una cosa que poco seria o supersticiosa. Por eso, si os fijáis, algunos de los autores, Voltaire y Rousseau sobre todo, son de la Ilustración. Los he cogido es profeso, porque me parecía que era especial. Sabéis que se critica algunas religiones, como por ejemplo el Islam, o por ejemplo algunas, sobre todo el Islam, y algunas religiones, sobre todo de la renovación protestante, de los protestantes más del siglo XIX y XX, de no haber pasado por el filtro de la Ilustración, de ser demasiado fideístas, demasiado fanáticos, de jugar demasiado con la sensibilidad. Si visteis el reportaje de TV3 ese Poder y Gloria, que fue Jo no vaig voler veure. Escalofriante, de aquell. los neopentecostales, ahí se... Escalofriante. Escalofriante, sí, sí. Escalofriante, aterrador. Sí, sí. Es el fundamentalismo protestante, que para ellos la emoción, el sentir no hondo, sino el sentir epidérmico es muy importante bueno, hay muchas gentes, ¿no? Dani Alves estos días salía en el estadio del Atlético de Madrid, me parece, 35.000 personas oyéndole a él.
a predicar desde la perspectiva de la emoción, ¿no? Entonces significa que poca ilustración hay aquí, Pero ¿eh? es religioso. Sí, sí, sí. Daña- Protestante, sí, sí, sí. Pero de del neopentecostal. Sí. Ujú. Sí, sí. ¿Qué sería? ¿Y cómo lo llamarías a esta? Bueno, son fundamentalistas cristianos. Pero, Dentro de los fundamentalistas cristianos hay diferentes marcas. Puede haber los legionarios de Cristo, católicos, puede haber los neopentecostales protestantes, puede haber algunos sectores de la iglesia de los mormones, en fin, puede haber diferentes tipos pero todos ellos son fundamentalistas y tienen una característica que les molesta mucho la razón y la racionalidad. Les incomoda mucho. ujú. Cuando no se manifiestan abiertamente antirracionalistas. Ujú. Entonces, incluso culpan a la razón de ser el gran obstáculo de la fe y de alejar a la gente de la religión y por lo tanto para ellos de la ética, del bien de la humanidad, en fin, la razón es el gran enemigo. Entonces. Los extremos serán los que si no se demuestra por la razón, no hay quien lo entienda o quien Exacto. crea, ¿verdad? Sí, es el fanatismo, digamos, conviccional de los racionalistas puros que rechazan todo lo que no. Yo tenía un abuelo, por eso, y a lo que no entiendo por la razón, no me lo expliquéis porque no. Sí, sí, sí. Sí, que a veces son gente escéptica o agnóstica o a veces todo mezclado, ¿no? O a veces hay agnósticos que sí que aceptan la intuición y la sensibilidad y en cambio hay muchos matices, ¿no? Pero todo un poco para poner orden en todo este safreig que decimos en catalán, todo este, no sé cómo se diría en castellano, todo este Batiburrillo, sí, batiburrillo, puzzles. puzzle, un poco, este es el sentido del curso. Empezamos con el estoicismo, que dedicaremos esta sesión de hoy y la siguiente. El estoicismo, bueno, ¿por qué lo escogí? Un poco porque el estoicismo intenta mostrar que hay una armonía universal. Y esta armonía universal se basa en leyes que son la razón. La ley y la razón para ellos es lo mismo. La ley es como una explicación. El tema de la razón es curioso porque lo relacionan con la naturaleza. O sea, la naturaleza que dentro del estoicismo sería el equivalente funcional a Dios. O sea que de alguna manera también el propio Spinoza, que veremos dentro de unos días, Lo mismo, ¿no? habla de la naturaleza o Dios. Mucho estoicismo. Sí, También. él se inspira en algunos estoicos y de hecho los estoicos, el equivalente funcional de la naturaleza es Dios. O sea, la naturaleza es Dios para ellos. Sí. O los dioses en Los este dioses, momento, sí. ¿no? Ujú. Pero entonces, aunque los dioses forman parte de la naturaleza para ellos, la naturaleza es más que Dios, es la armonía de los dioses, digamos, y de todo lo que existe, de los seres humanos, pero esta armonía tiene una coherencia interna. Eso. Y esta coherencia interna es la razón. Por eso, para los estoicos, que es algo muy bonito, lo racional es superior a lo no racional. O sea que es mejor, es lo bueno. La armonía es lo que te desvela el misterio, ¿no? Sí. Esa armonía, ¿no? Y por eso es superior. Exacto. Sí, es lo que desvela el misterio. Y es la lógica del misterio, si se puede hablar así. De hecho, ellos hablan de física, ya lo veremos esto de física, lógica y ética, pero lo más importante quizás sea que la física y la lógica están en plena relación. O sea, la razón que nosotros vamos descubriendo a través de los conceptos y de las representaciones es lo que nos permite entrar en comunión con la armonía universal. Eso. Pero hay una previa. Ellos confían en la razón. Confían en este universo porque para ellos es racional. Es comprensible. En Sí, alguna es comprensible. Aunque yo no lo entienda en un momento determinado, aunque mi razón todavía no lo haya captado ni lo haya descubierto, pero es comprensible. Exacto.
es posible comprenderlo. Sí, sí. Lo que pasa es que yo todavía no he llegado. Esto reúne un poco o puede hacer entrar en comunión a religiosos y no religiosos, ¿eh? Los no religiosos pensarán que la ciencia va a llegar a conocer lo inconocible y esta fe en la ciencia formaría parte de la razón para los no religiosos. Y los religiosos piensan, bueno, pues Dios es quien entiende este universo y como lo entiende significa que es racional. Lo que pasa es que mi razón no llega a comprenderlo. Pero algún día, cuando esté con Dios, entenderé todo lo que ahora yo no entiendo. Pero en el fondo es lo mismo. Religiosos, tú usas religiosos como los teístas. Los teístas. Solo. Sí, Vale. sí. Bueno, sí, de una manera. Sí. Sí, exacto, sí. Te agradezco la clarificación porque sí, cuando aquí he dicho religioso he dicho como teísta, pero si no fuera teísta sería otra cosa, sí. Y esto es lo que, claro, el estoicismo nació un poco bajo el paraguas de Platón y de Sócrates. Y un poco es una escuela, es una escuela socrática, como otras escuelas socráticas había. De hecho, hay una especie de, digamos, de alimentación de los estoicos que se nutren de escuelas socráticas que son contemporáneas a veces. Por ejemplo, hay dos muy conocidas. Una es la escuela megárica, que es una escuela que está relacionada con la filosofía más parmenidiana, ¿no? Y que dice que lo importante es el ser y que el ser no cambia y es eterno, y que esta escuela trabaja mucho con la lógica. O sea, la esencia del ser que es inmutable, el ser, la realidad que es inmutable, se conoce con la lógica, con la razón también, ¿no? Porque logos significa razón también. Y esta escuela influenció mucho a los estoicos. De hecho, el fundador de los estoicos, que es Zenón de Citio, que se mueve más o menos entre el siglo III o IV, a la frontera, este está influenciado por estos filósofos que creen en Parménides, Sí, claro. la influencia de la escuela socrática Megárica. megárica, y hay otra escuela muy divertida, que son los cínicos, que es el síndrome de Diógenes, ¿os dice algo? Diógenes, y los cínicos, que son cínicos porque la palabra cínico significa perro, perruno, porque llevaban vida de perros. Es decir, son gente muy austera y que rechazan un poco algunas las comodidades, son antisistema. Y recogen cosas Y también. tienen, Recogen, o sea, recogen cosas. Recogen y guardan, Perdón. guardan todo. Pensé que sí. un poco esta escuela de los cínicos también influenció mucho a los estoicos, sobre todo en algunos tipos de prácticas que tenían y todo. Por lo tanto, los estoicos Pero yo entendí que los cínicos estaban dentro de los estoicos. no propiamente dentro, pero influencian a los estoicos. Ah, Es decir, son socráticos. son socráticos, todos. Vale. Cínicos, megáricos y estoicos son socráticos. Vale. Todos. Y por lo tanto, por ejemplo, Diógenes se inspira mucho en Sócrates, en la vida de Sócrates. Y la inspiración de la vida de Sócrates, por ejemplo, Diógenes no escribe, como Sócrates tampoco escribe, porque son tan antisistema que ni tan solo quieren escribir, ¿eh? Entonces, pero son escuelas que son escuelas teóricas, pero también prácticas. Y en ese sentido también espirituales. O sea, se puede hablar de que estas escuelas, otra escuela influenciada por este paraguas platónico es la de los epicúreos, que es contemporánea de los estoicos, que también en un 80% se parecen a los estoicos, pero hay diferencias muy importantes. Por eso digo en un 80%, pero hay un 20% que es distinto. Pero en un 80% sí, y porque tanto estoicos como epicúreos quieren ser felices, y bueno, en eso es común y todo. Y la idea de que la filosofía no es algo teórico, que ahora nos cuesta mucho entender esto, pero en esa época imaginar que la filosofía
es la de una serie de gente que quiere buscar la verdad y que para ellos la verdad es un tema existencial, no un tema teórico. Todos, epicúreos, estoicos, megáricos y cínicos, todos. Y esto cuesta entenderlo ahora, pero los estoicos, sobre todo el estoicismo antiguo, que tiene sobre todo tres representantes, que son Zenón de Citio, que es el que lo funda, y después tenemos a Cleantes y a Crisipo, que es el que lo sistematiza. Estos tres, la tríada de los del estoicismo antiguo, son importantes porque su característica es que son muy teóricos, Pero poco prácticos, pero algo prácticos, pero muy teóricos. En cambio, el estoicismo medio ya se va acercando a lo que será después el estoicismo más... medio es el posterior. A lo Es el mejor. posterior, del siglo II y primero antes de Cristo. Este no es muy importante porque los autores no son muy conocidos, pero ya es un periodo de transición. No me voy a dedicar a esto porque además no escribiré un poco y mal, Bueno, pero son interesantes como transición. Y después tenemos el estoicismo más reciente, el estoicismo romano, que este sí que es mucho más interesante, que es un poco coge finales del siglo I antes de Cristo hasta finales del siglo II después de Cristo. Unos 300 años más o menos, 250 años. Estos sí que son muy interesantes, pero hay una diferencia entre el estoicismo romano y el griego. El antiguo es griego, este es romano. que era más teórico el griego. El griego es mucho más teórico y el romano son mucho más prácticos. Les interesa sobre todo la práctica y la moral. Entonces podríamos decir espirituales, ¿no? Porque si con la práctica, ¿no? Se une el cuerpo y la vida cotidiana con la verdad Sí, sí. buscada, ¿no? También son espirituales los antiguos, el estoicismo antiguo también, sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un tipo de espiritualidad más, ¿cómo diríamos esto? Trabaja más con la mente, con la sola mente. Vale, no tanto Sí, no tanto con la experiencia. con la experiencia y con la vida a día y con la política, por ejemplo. Los romanos son mucho más políticos Vale. y sociales. Algunos dicen que cuando dejaron el estoicismo griego era un poco más individualista y después el romano se convirtió en más social. Pero bueno, estos son teorías un poco para ver un poco los acentos. No quiero perder mucho tiempo con estas generalizaciones, pero me parecía que era imprescindible un poco presentar. No voy a explicaros mucho la historia, pero decir que el romano tiene tres grandes teóricos, grandes representantes de la escuela del estoicismo romano, que es el más reciente, que son, o sea, si ponéis Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. De sembrar, sembrar. Seneca, perdón. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Séneca, la primera fortuna de Roma. Un capitalista avant la lettre, la gran fortuna de Roma. De hecho, cuando Nerón quemó Roma, él fue el principal donante para recuperar Roma, aunque Nerón fue discípulo suyo. Y probablemente algunos dicen que Nerón quemó Roma en un ejercicio malentendido de estoicismo. Porque el estoicismo cree que al final de los tiempos habrá el fuego va a consumir el universo para generar un nuevo universo, para renovar la humanidad podrida y corrompida, saldrá un nuevo universo. El pobre Nerón igual lo entendió mal y encendió Roma. Se creía que era el de mi burro. Sí. Exacto. En todo caso, ya no vamos a jugar en lo que entendió Nerón, pero sí que es curioso y es muy curioso ver que esta especie de apocalipsis que el estoicismo concibió la generó un discípulo de Séneca. Y entonces estos tres, Epicteto fue fue un esclavo liberto. Su maestro le liberó y le educó
y después, o sea que de alguna manera su maestro fue maestro estoico de Epicteto, y después Epicteto se convirtió en el gran referente de Epicteto, mucho más, así como Séneca era más agnóstico, por decirlo bueno, más creía en los dioses, pero de su época, pero no mucho. Epicteto fue utilizado mucho por los cristianos para dar todo unos recursos teóricos al cristianismo para poder presentar ciertas virtudes cristianas y de la moral cristiana que gracias a Epicteto se vieron reforzadas. También una forma de difundirlas, ¿no? Entre los romanos, entre la cultura, ¿no? Una manera de evangelizar Exacto. a los no cristianos y decirles, mira, el cristianismo se parece mucho a Epicteto Mira, sí. y al estoicismo, ¿no? Y después Marco Aurelio, que fue emperador, se pasó más de 20 años guerreando en la frontera de Germania, y en estos 20 años guerreando escribió algunas cosas, sobre todo las meditaciones, que nunca pensó que se publicarían. Les escribió para él solo, como una especie de diario. Para su hijo, Que llegaran No, para él, en principio para él. Ujú. Y con ninguna idea de publicarlas, y de alguna manera, claro, inició un género literario que después ha tenido mucho éxito en el tema de los dietarios. Lo que pasa es que muchos dietarios se publican con la idea de que la gente los lea, pero él no tenía ninguna intención de que se leyera. Por eso tiene valor especialmente, primero porque fue un guerrero que en gran parte en gran parte de sus meditaciones habla contra la guerra. No sé si os situáis o qué quiere decir. Por ejemplo, habla del amor al enemigo y del perdón, repetidas veces. Un tío que se pasó 20 años guerreando. Sí, tenía una actitud muy distanciada. Sí. Y él, en el fondo, alguna gente puede decir, no, es un hipócrita. No, al revés. Su profesión. Tiene más valor lo que dice porque Estaba en el medio. estaba ahí en medio, ¿eh? Sí, y eso tiene más valor. Ya lo veremos, ya lo iremos viendo eso. Y estos son un poco, nos podríamos extender mucho más en todos estos, pero antes de que pasar al corpus teórico, las ideas principales, quería explicaros un poco un esquema que es muy, muy sencillo, pero si me permitís lo voy a escribir. Sí. Bueno, espera, esto es rojo. Armonía de la razón, naturaleza, armonía, ¿eh? Parece que no lo es. Hay aquí un número, ¿no? Sí, pero sí. Sí, claro. El- No, yo tengo que suposo que serveix així. Sí. Bueno, un esquema muy simple porque, vamos a ver, logos en griego se puede traducir por razón, pero también hay otra palabra que se llama nous, que también traduce lo mismo. Intelecto, ¿no? Sí, Intelecto. intelecte, pero que también traduce razón. Aquí para lo que nosotros ahora funcionamos también. Y una tercera que se llama hegemenicon. Hegemenicon significa el principio rector. Algunos traducen guía interior, pero no es un guía interior. Se supone que todos los seres humanos tenemos esto, todos. Y esto es una naturaleza divina. Quina és la segona paraula? Perdona, sota de logos. Nous. Gracias. Que algunos traducen intelecto. Pero que yo quiero que os quedéis con la idea de razón, para no confundirnos. Esta razón que es naturaleza, la naturaleza y esa armonía universal. ¿De acuerdo? Esto es lo que traba todo. ¿Vale? Hegemenicon, si me puedes aclarar, ¿es el mismo que el daimon?
Un poco, No, ¿no? no. Un Un poco, daimon, sí, 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 Algo. sí, 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 sí. Sí? no sé, lo tengo Sí. liado. No està més en l'astral, així. És el Daimon? Es el Daimon, sí. En algunos textos puede parecer como Daimon, sí. ¿Sí? Sí, sí, esto sí. Ah, qué chulo. I la traducció seria correcta si posa el Daimon, Sí, eh? no es un dios, no es un dios, Correcto. pero de alguna manera es algo que es espiritual, Són los jeans sí, de l'Islam. del Islam, pero Perdón, más que el Islam, más, porque tiene Ja, más però és poder. otra cosa, eh? Sí, no es un demonio ni un No. ángel, no es un demonio ni un ángel, ni es un jin del Islam, es algo que tiene la capacidad de ordenar el universo. Dirigir. Sí, Però Darle un és algo diví. que no se sepa. aunque no sé si bueno, pero fíjate, esto del hegemonicón no se puede entender sin el logos, es lo mismo, por eso lo pongo aquí. Es lo mismo, son maneras de decir lo mismo. Podríem dir que és de naturalesa divina? Sí, 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 sí. Esto lo dicen ellos mismos. Esto es de naturaleza. Vale. Esto lo dicen ellos mismos. Vale. Es Ya. de naturaleza divina. Esto es como si dijéramos, Mhm. si quieres tú, el ser humano. ¿De acuerdo? Que a Francesc, més, sí. Teresa, pots tornar-me a dir Hegemonicon com ho has traduït o quin concepte és? Y principio rector Vale, gracias. o guía interior. Vale. Bien. Lo que goberna, lo que ordena la armonía universal traducida en el ser humano es el gobierno interior. Lo que después será la maestría, ser maestros, controlar nuestras vidas, gestionar nuestras Has vidas. dit, ordena l'harmonia, perdona, que has, Sí, la armonía se dice sobre todo del universo. has dicho ahora, Dentro Teresa, de le has dicho, nosotros, hegemónico, principio rector, vale, orden, armonía. Pero aquí Orden. juega con los sinónimos, orden, armonía. vale. Para entenderlo. Pero esto me interesa que veáis que está en el centro, ¿vale? Esto está en el centro. Pero ¿cómo funciona esto? Primero, lo primero muy importante, la representación, las impresiones de las cosas, las percepciones, la sensibilidad. Nosotros tenemos representaciones de todo lo que nos rodea. Y trabajamos con impresiones, percepciones, Puede ser imagen. Imágenes o imágenes. ¿sí? imágenes. Ellos llaman en griego fantasía. Sí. Fantasía. Las fantasías son lo que todos tenemos, todos funcionamos con esto. Todos. Y entonces, ¿qué genera esto? Las fantasías generan lo que ellos llaman esta palabra se las trae, pero la quiero poner en griego porque ¿Y por qué no en romano, no en latín? bueno, Espera, no, porque esto Sincata. Sincatatesis. Vale. La tesis, Ah, sincatatesis. Wow. ¿Qué significa esto? El asentimiento. O sea, yo tengo muchas imágenes, muchas representaciones, muchas fantasías, muchas opiniones de unas cosas, de objetos, de la naturaleza, de todo lo que me rodea. Mi cabeza, mi mente, es una cascada de representaciones. Entonces, ¿qué hago? Yo asiento o la rechazo. No rechazo. Y aplicas a... Y esto se llama sincatatesis. Va. Esto es donde se juega todo el trabajo del estoico. O sea, es el discernimiento. El discernimiento. Exacto. Vale. Esto es el discernimiento. Ellos lo llaman también asentimiento. Asentimiento. Y esto es una parida, si queréis, pero es muy importante. Es muy importante porque todos estos días veréis que vamos a dar vueltas a esto. y es importante tener claro. El esquema. Exacto. El esquema, porque esto nos permitirá entenderlo mejor, porque si no nos volvemos un poco locos. Sí, sí, que es lo que me pasa a mí, que ya lo. Y aquí No. hay otro paso más. Hay otro paso Lo más, tengo vale. en la cabeza. Bueno, aquí evidentemente para el discernimiento, aquí viene mucho trabajo intelectual, ¿eh? Sí, Todo lo que claro. queráis. Sí, claro. Aquí todo, por ejemplo, la lógica, la mayor parte de la lógica, incluso los inicios de la lógica proposicional, son del estoicismo y lo generan ellos. Y es esto, es el discernimiento. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo? No es lo mismo decir llueve
O decir, yo qué sé, vamos a ver, cae, que la hoja cae. No es lo mismo decir cae que la hoja cae. por encima. Ah, cae. O llueve que Claro, cae. La otra, la hoja cae. Esto Vale. es una proposición. Mm, No es lo mismo. Y esto lo descubrieron los estoicos. Después esto generó, la diferencia entre significado y significante es de los estoicos, que después no lo inventó Saussure. Saussure lo desarrolló, pero la formulación es suya. Una cosa es el significado y otra el significante. E incluso en los escritos estoicos aparece el referente, que ya es la repera, porque esto es toda la lingüística moderna. Y- Perdona, ¿y el referente no es parte de la representación y y de las fantasías? Sí, es de aquí, el ¿De referente. que sí? Para aquí, porque son los sentidos, Y ¿eh? entonces haces así. Están los sentidos, ¿eh? Ajá. Y esta flecha, ¿cómo se relaciona la sincatatesis? ¿Qué hace? No, o sea, tú lo primero que percibes son los sentidos, perciben la realidad. Y luego, Y luego disciernes, lo organizas con el asentimiento, con el Sí. discernimiento. Lo organizas. Ah, sí, como un segundo paso. Sí, Primero, tú tienes 50 impresiones y de las 50 impresiones sacas un concepto. como pasos en el En el conocimiento. conocimiento, exacto. Esto es una especie de, digamos, análisis epistemológico, cómo funciona el conocimiento. Vale. Y entonces aquí tenemos la hormé. ¿Qué es la hormé? La voluntad. La voluntad. Porque tú puedes entender una cosa, pero si no la quieres, aquí tienes que querer. Por eso los estoicos es una práctica, es una filosofía práctica, porque sin voluntad no hay conocimiento. O si queréis de otra manera, sin amor no hay conocimiento. Y deseo. Ella Y deseo podría meterse aquí. Hormé significa, fíjate, hormé no significa inclinación. Inclinación, mira, deseo. ¿Eh? ¿no? Deseo. Deseo pegaría. Ah, ¿sí? Otra palabra para traducir hormé es impulso. 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 Inclinación, impulso hacia, si quieres tu deseo también, ¿eh? Funcionaría. No hay problema. Sí, funciona el deseo. Sería el campo semántico del deseo. esto. Vale, vale. El deseo no es idéntico, pero sería del campo semántico esto. Y al final, ¿qué pasa? Lo cuarto, la acción. Perdón, ¿y la intuición, intencionalidad de, por ejemplo, Husserl y todo, estaría aquí? La intencionalidad estaría en la Estaría voluntad. aquí, ¿eh? La voluntad. Sí. Y esto, a ver, ¿qué pasa? Que con esto, en el fondo, tenemos lo esencial de los estoicos, distinguir o discernir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Porque ¿qué les pasa a los estoicos? La armonía universal no depende de nosotros. O sea, que llueva o que no llueva, que haya un terremoto o que no haya un terremoto, que mi hija tenga un cáncer o que no tenga un cáncer, no depende de nosotros. Esto depende de la armonía universal, que yo no conozco, ni entiendo, pero me fío de ella, porque sé que es racional. Que debe haber un orden. Es un orden. Hay un orden. No debe haber, no, hay. Existe ya de por sí. Hay. Creo, No duda de creo. No creo. Hay. En el estoicismo no hay fe. No, pero... Son absolutamente agnósticos. Eso Son los grandes primeros Pero agnósticos. optimistas, Sí. ¿no? Es una condición optimista. Optimistas, evidentemente. A pesar de que algunos les consideraban pesimistas, pero son optimistas. Porque los epicúreos los consideran pesimistas, a los estoicos. Pero, de hecho, hay una gran convicción, esta especie de que la razón es más fuerte que la no razón. Que la razón es más fuerte que la irracionalidad. Que en el fondo, fijaros, ¿qué significa esto? Estoy avanzando muchas cosas ya, pero que veremos los próximos días. Que el bien es más fuerte que el mal. Porque para los estoicos, el mal es la no razón. Es desconocimiento. No, es la no razón, la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia. Son como budistas también. Ahora harían fiesta. Son muy budistas. Las fake news y todo esto harían fiesta mayor con los estoicos. Tendrían mucho trabajo. Pero
Fijaros, es muy simple. Este es todo el estoicismo. ¿Cómo funciona la teoría epistemológica del estoicismo? Si tenéis presente esto, lo sabéis todo ya, del estoicismo. Porque ellos hacen muchas filigranas, pero se mueven siempre por esta ruta. Por esta ruta siempre. Son prácticos, ¿eh? Fijaros a dónde van a parar, ¿eh? Muy Sí, sí, prácticos. Son prácticos. No les va... pero también les va mucho la teoría. La fundamentación de esa practicidad, no de esta... Sí, sí. Pero para ellos, lo bonito es que la teoría no es un esfuerzo mental. Es una cuestión física. Fijaros lo que digo, son materialistas estos señores. Es físico, porque la razón es material. Ellos no dividen el cuerpo y alma. Espíritu, no El alma es material. espíritu y- bueno, No dividen, no son dualistas. ¿no? No son dualistas. Qué bueno. No son dualistas porque para ellos el alma es material. ¿Pero consideran el ánima? No lo La había consideran. Sí, sí, bueno. Bueno, como son herederos de Platón, Son herederos de Platón, sí. tienen que tener Claro. el concepto, ¿no? Pero lo original para mí de ellos es que están tan imbuidos y enamorados del universo, de la naturaleza, que tienen que ser materialistas. No pueden no ser materialistas. Ujú. Claro. Y su alma, el ser humano, donde está la razón, donde está el principio rector, donde está el hegemonicón, este alma tiene que ser material también. No solo material, pero también material. También material. Bueno, esto Bueno, O sea nunca que, había visto. perdona, Francesc, pero entonces el concepto de materia también es distinto. Eso Sí, esto es lo que yo veía. Sí, claro. Sí, sí. Porque materia es naturaleza para ellos. Naturaleza y materia es lo mismo. Es lo mismo. No hay dos conceptos distintos. Bueno, evidentemente los Platón y Aristóteles tienen dos, Morfé y Le. Pero para los estoicos lo importante es la naturaleza. Y la naturaleza es ilemórfica, Junto. Vale. pero es naturaleza. En ese sentido no son dualistas. No son dualistas. No lo es. No son dualistas. Para mí no lo son. Vale, vale. Porque lo importante, Nunca lo había pensado. lo importante es la naturaleza. Hay una jerarquía de verdades aquí. El alma no tiene el mismo valor que la naturaleza. No sé si me explico. No, yo no. El alma es una parte de la naturaleza. La naturaleza es el todo. Esto lo veremos, lo leeremos. Vale, vale. Y es el todo. Entonces, si tú tienes un cuerpo y un alma, ese cuerpo y alma forman parte de la naturaleza. Los dos. Ujú. Entonces tú no puedes... Pero de la misma naturaleza. Solo hay una naturaleza. Ah, Es que solo existe la naturaleza. Los estoicos podían ser musulmanes. Solo Alá. Pero Alá es material. También. Solo hay una realidad. Y que es la naturaleza. Y todo lo que existe está armónicamente dentro de esa realidad. Que es interdependiente, ya lo veremos esto, y está interrelacionada, se alimenta. pues en esta realidad hay muchos espacios. Hay muchos espacios, sí. Ah, vale. Y hay muchos espacios, no solamente, por ejemplo, ellos dicen, dentro de un ser humano hay muchas personas, dicen ellos, lo dicen abiertamente, no solo una identidad única, hay muchas personas. No hay una unidad, hay muchas personas distintas dentro del mismo ser humano. Es muy divertido esto, porque Bueno, son ahora ya se dice, psicólogos se que dice lo ahora. están usando para poderte hacer entender las pulsiones. ya lo decían ellos tanto tiempo. Bueno, yo creo que con esto ya podemos pasar a lo segundo, que es un poco el corpus teórico de lo que dicen. Yo os he apuntado algunas cosas aquí, pero me interesaba presentar esta teoría de la epistemológica casi, para poder entender cómo funcionan y cómo... que también habéis visto, tiene algo de física más que de metafísica, ¿no? Bueno, Metafísica física, ¿no? sí, una metafísica física, exacto, sí, sí. Y entonces, lo primero, del corpus teórico, lo primero que quería deciros es que para ellos hay una confianza absoluta en la naturaleza como el mayor bien.
La naturaleza es buena. Es razonable, está ordenada, no es tóxica para el ser humano. Esto ya lo dijo Platón, ¿eh? Pero de alguna manera ellos insisten en esto. Y aquí vamos a empezar a leer textos. Vamos a ver el primero texto número 10. El 10, si queréis leer o alguien de vosotros, no sé cómo vamos de Això ho tiempo. tenim, això ho tenim? Sí, esto lo tenéis que tener, ¿no? Aquí, Aquí. Vale. Es una selección de textos. ¿Eh? El 10, mientras tanto. Os he puesto la cita, porque para que lo tengáis. Yo muchos de los textos los tengo en francés, entonces los he traducido al castellano. Como soy de cultura filosófica francesa, entonces... Bueno, entonces leemos el 10, si os parece alguien de vosotros que quiera leer el 10 en voz alta. Pero sale muy bien. Teresa, va, lees tú. El pueblo pide que lea Teresa. Es una cara duras. Bueno, vamos para allá. Baja un poco el volumen. Ay. ¿Se me oye, no? ¿Se me oye? Sí. Sí, muy bien. Pues ¿Cómo se venga. baja? Mientras, Más y menos. Un minuto. Más y menos, ¿dónde está el menos? Ah, menos, No. ¿no? Aquí. bajo yo el volumen, bajo yo el No, volumen. ya está perfecto. Bien, sí, vale. No lo bajes tanto, no se oiga. No, lo han bajado aquí. Dale. Sí. Sí, Mientras tanto, ¿sí? ¿Se oye? Sí, muy Un bien. poco más alto también mejor. Vale, pues Eso es. tú el mío, solo el mío, no ya está, ¿vale? Bien. Vale. Mientras tanto, cosa en la que hay acuerdo entre todos los estoicos, me atengo a la naturaleza. La sabiduría consiste en no desviarse de ella y adaptarse a su ley y ejemplo. Lo que se conforma a su naturaleza es entonces la vida feliz, que no puede darse de otra forma que si primero la mente está cuerda y en perpetua posesión de esa cordura. Después, si es enérgica y apasionada, como también perfectamente paciente, adaptada a las circunstancias, escrupulosa, sin angustiarse, con su cuerpo y lo que tiene que ver con él. Al mismo tiempo, atenta a los otros factores que configuran la vida, sin admirarse de ninguno, dispuesta a servirse de los dones de la naturaleza, no a depender de ellos. Ya comprendes, aunque no lo agregue, que la consecuencia es la perpetua tranquilidad, la libertad, una vez erradicado lo que nos irrita o nos aterra. En efecto, con los placeres y los dolores dejados de lado, en vez de ellos, que son mezquinos y caducos y culpables ellos mismos de su propia aversión, sobreviene un inmenso contento, inquebrantable y constante, además paz y concordia del espíritu, y magnanimidad acompañada de mansedumbre, pues toda clase de fiereza proviene de la inestabilidad. La definición del bien supremo unas veces se puede desarrollar y ampliar, otras resumir y reducir a lo esencial. Es posible también definirlo de forma que llamamos feliz al hombre para quien nada hay bueno o malo, sino es un espíritu bueno o malo, cultivador de la honestidad, contento con la virtud, al que no engríe ni quebranta la casualidad, que no sabe de ningún bien más grande que el que puede darse él mismo a sí mismo, para el que será un puro placer el menosprecio de los placeres. Es posible, si quieres divagar, transcribir lo mismo en uno u otro aspecto, dejando a salvo intacta su esencia. ¿Qué, pues, nos impide llamar vida feliz a un espíritu libre y erguido e impertérrito y estable, situado fuera del alcance del miedo, fuera del alcance del deseo,
que tenga como solo bien la honradez, como solo mal la inmoralidad, y lo demás como un despreciable tropel de cosas que ni quita ni añade nada a una vida feliz, pues llega y se va sin aumento ni mengua del bien supremo? A un espíritu así asentado es preciso, quiera o no quiera, que lo sigan una jovialidad permanente y una alegría honda y de lo hondo surgida, dado que está contento con sus bienes y no desea otros mayores que los personales. ¿Cómo no va a hacer bien si obtiene eso a cambio de unas minúsculas, insustanciales y nada persistentes perturbaciones de su cuerpecillo? Ujú. El día que caiga bajo el dominio del placer, caerá también bajo el dominio del dolor, y ya ves en qué desastrosa y funesta esclavitud va a ser esclavo aquel a quien posean alternándose los placeres y los dolores, déspotas de los más imprevisibles e inmoderados. Es menester entonces escapar hacia la libertad. Esta no la procura ninguna otra cosa más que la indiferencia ante la suerte. Entonces aparecerá ese bien inestimable, la tranquilidad del alma puesta en lugar seguro y el encumbramiento. Y una vez eliminados los errores, el gozo grande e inmutable que viene del conocimiento de la verdad. Y la afabilidad y efusión del espíritu, cosas en las que se complacerá no como bienes, sino como nacidas de su propio bien. Ya que me he puesto a tratar del asunto extensamente, se puede llamar feliz a quien ni desea ni teme gracias a la razón. Feliz, por tanto, es el dotado de recto juicio. Feliz es el que se contenta con el presente, sea lo que sea y el que aprecia sus bienes. Feliz es aquel a quien la razón recomienda toda su actitud ante sus bienes. Séneca, Consolaciones, etc. Bueno, como veis aquí, yo lo he puesto más que nada para que se viera la armonía, cómo esta armonía universal afecta la felicidad personal y un poco el equilibrio y la idea. Está en el trasfondo del texto, si os habéis fijado, hay una polémica con los epicúreos que dicen que la felicidad se consigue con el placer. Y él, en cambio, critica un poco esto diciendo, cuidado, que el placer genera dolor también. El placer y el dolor son inextricables y a veces van acompañados. Pero lo interesante, quizás más que esto, que también ese es el trasfondo que hay, es la idea de que se conforma con la naturaleza y entonces eres feliz. Si te conformas con la naturaleza, eres feliz. Y aquí dice, por ejemplo, esto se da primero si la mente está cuerda y en perpetua posesión de la cordura. Es decir, una persona desequilibrada no puede vivir el camino estoico. Esto es la discapacidad aquí, por la diversidad funcional. Habría que hablar de diferentes tipos de inteligencias en todo caso, pero que sería un tema más de ahora que de la época de... El segundo que dice tiene que ser enérgica y apasionada, la voluntad, el impulso, la intencionalidad que decías tú. Esto tiene que darse también. El tercero, adaptada a las circunstancias. Adaptada. ¿Quién tiene que estar adaptado y quién? La mente, la razón. La razón, ¿eh? Tiene que adaptarse a las O sea, circunstancias. para vivir según la naturaleza, Sí. aceptando, Tienes vivir primero, según la naturaleza es estar cuerdo. adaptarse. Estar cuerdo primero. Adaptarse. Después, segundo, enérgica y apasionada. Es decir, activar toda la dimensión de intencionalidad, de impulso, la voluntad. Activar la voluntad. O sea, que la naturaleza del ser humano es todo esto que está diciendo. O sea, vivir según la naturaleza Sí, es sí, hacer eso. sí. ¿Eh? Es practicar esto. Practicar esto. Sí. Y después, fijaros, no termina aquí. Lo de la adaptabilidad es muy importante. Porque adaptabilidad
no significa simplemente, ¿cómo diríamos eso? Resignación. No, cuidado con eso. No es resignación. Es comunión con la naturaleza. Cuidado aquí. Adaptabilidad no significa en ningún caso, que este es uno de los grandes problemas del estoicismo actual, el estoicismo sobre todo del capitalismo, que adaptabilidad para ellos es adaptarse al sistema capitalista. No. Aquí no dice ningún sistema humano, a ningún sistema político, a ninguna comunidad. No. Es al revés. Tienes que adaptarte a la naturaleza, al universo. Es la única adaptabilidad que proponen los estoicos. No adaptarse a un sistema político, sea el capitalista o sea una empresa, o sea... No. Sería como Una comunión afirmar... con la naturaleza. Exacto. Esto es una perversión. Adaptarse a un sistema político o a una empresa, que ahora se utiliza en estoicismo para las empresas, para que los trabajadores trabajen más y mejor. Sí, es esto. Pero el estoicismo también es una ideología política, para mí. No. Claro, No, pues pots es la agafar. Él lo ha naturaleza. dicho, él lo ha dicho, Bueno, pero yo tampoco la veo. Yo creo que, bueno, todo es político al final, Claro, ya lo veremos, sí. Pero de otra manera que Ya, esto. diferente, pero No está ahí, digamos, comprada por una ideología determinada. no. Però això seria més aviat una adaptació a les lleis de la natura. No. Bueno, las lleis es una manera de decir que cuando dices la palabra ley, perdón, cuando dices la palabra ley por la naturaleza, lo que significa es que la naturaleza Tiene una armonía, que tiene leyes, ¿no? Es que lo has dicho al principio, Sí, tiene unas sí. leyes. Sí, Porque si es física, pero cuidado tiene con leyes. sí, pero te prevengo contra la trampa que a veces pasa cuando decimos leyes. Cuando decimos leyes, a veces la gente se piensa que es un sistema legal. No, pero claro, si estudias física, sabes que hay leyes. Vale, de ¿no? acuerdo, sí. En ese sentido, sí. Claro. Sí. Francesc, Es adaptar, no. adaptarse a la naturaleza. En este caso, se parecería a la afirmación de que aquello que viene conviene, por ejemplo. Sí. Eso sí, sería sí. adaptarse a la naturaleza. Eso sería más estoico, sí. Eso sería, pero estaría dentro de este adaptarse. Siempre que lo que viene, Sería cuidado, renunciar siempre ni que lo que viene, someterse. siempre que lo que viene no esté en tus manos, evitarlo. Exacto. Y eso sería lo que está Sí. diciendo. En esa Si lo que adaptación. viene es algo inevitable, que tú no puedes evitar organizándote mejor, trabajando en equipo, siendo más solidario, entonces sí. Entonces sería como Nietzsche cuando dice la afirmación de la vida, de el sí a la vida, Sí, sería esta sí. Nietzsche, adaptación. en este sentido es estoico. Que sí. Mm. Esto Es un sería sí a la vida. El sí a la vida afirmando. Porque la Yo vida creo que es esto lo que dice. es la naturaleza aquí. Lo que Nietzsche Exacto. dice vida sería lo que aquí dicen naturaleza. Y por eso él apuesta por la vida porque se fía de la naturaleza. Eso sería Nietzsche era un gran conocedor de los griegos, estoicos, de claro. los griegos en No general. lo sabía. No sé si Sí. vida o no aceptación. Entonces, bueno, y fijaros, y sigue diciendo, insisto mucho en esto de la adaptabilidad. Adaptabilidad a la naturaleza. Porque es que ahora se manipula el estoicismo diciendo que el estoicismo es adaptabilidad a la empresa, al sistema político dominante. No, esto no. No havia sentit mai això. Teresa, tenías Bueno, de lo de algo que decir tú. Tenías algo que decir. Bueno, quería preguntarte si esa adaptabilidad a la naturaleza la verías parecida al Tao, al fluir con el universo. Sí, Totalmente. Sí, sí, Totalmente. sí. Es totalmente taoísta, sí. Para mí sí. Para mí sí. Y el zen también, ¿no? Hay una frase, Bueno, sí. las cosas son como son, Sí, también. vienen como vienen. Y hay Es que para mí está muy ligado esto con la cualidad humana profunda. Este punto es de cualidad humana profunda. Este punto del estoicismo. Adaptarte con sabiduría a lo que no puedes dominar, que te viene. Sí, Viene con Que no inteligencia, puedes con ética, con intervenir. voluntad. pero esto no significa que no sean activos ellos, ¿eh? No, está claro. Fijaros, el esquema. Sí, sí, sí. Ellos quieren cambiar el mundo, quieren cambiar. De hecho, la estoa es un pórtico que existía en Atenas, que estaba en el centro de la ciudad.
y esto no es un detalle menor, lo iba a decir más adelante, pero ¿qué significa que esté en el centro de la ciudad? Que para ellos su filosofía es una filosofía pensada para el pueblo, para cambiar la ciudad, la polis. Platón, cuando fundó la escuela, la fundó fuera, en las afueras de la ciudad. Los epicúreos tenían el jardín en las afueras de la ciudad. Los únicos que se ensucian con el pueblo son los estoicos. Son políticos, son políticos. Sí, son políticos. En el sentido de polis, de comunidad, de ciudad. Que en el fondo la polis es un microcosmos, un orden dentro de la ciudad, dentro de la comunidad, ¿no? Bueno, y las consecuencias de todo esto, esto también es importante. Atento a los factores que configuran la vida. La atención. Atención. Fijaros que nosotros hablamos mucho de atención plena. Aquí mismo, si fijáis, puede adaptar a las circunstancias sin angustiarse con su cuerpo. Y después dice, y al mismo tiempo atenta a los otros factores que configuran la vida. Atenta. La 8 línea. La mente atenta a los factores que configuran la vida. Sí. Es curioso que muchas técnicas de meditación Permíteme, ponen el acento en la atención, ¿no? Atentos, Vale. Y consecuencias de todo esto, pues la perpetua tranquilidad, la libertad, la felicidad, ¿no? O sea, lo que diríamos nosotros, nirvana, ¿eh? El cielo, como queráis llamarle, ¿eh? Aquí en esta frase, perdona, Sí. sería la coma, o sea, dices, sin angustiarse con su cuerpo o sin angustiarse con su cuerpo. No, Sin angustiarse con su cuerpo, ¿no? Yo también No. he leído así, pero no es O sea, la coma va fuera. Sin angustiarse con su cuerpo y con todo lo que tiene que ver con él. O sea, no por angustiarse con su cuerpo. No. Vale, ahora sí que se entiende. Es sin La coma es sin la coma. Sí, está con bien. la coma. Está bien. Sin Ellos no, el cuerpo es un instrumento de trabajo para ellos. Ya lo veremos también esto, lo veremos. Pero Y en ese sentido no se angustia. no, se parece mucho en ese sentido a algunas técnicas hindús, de yoga, por ejemplo, de asumir el cuerpo como un instrumento de trabajo. Los ejercicios físicos, por ejemplo, son muy importantes para ellos. Los ejercicios físicos. Sin admirarse de ninguno. ¿Eso a qué se refiere? ¿Cómo? Sigues atenta a otros factores que configuran la vida, sin admirarse de ninguno. Admirarse. Para mí es admirarse sin perder el tiempo con ninguno. Es decir, no perdiendo demasiado el tiempo. con ellos. No dándole demasiada importancia a ninguno. Como un equilibrio. Atento, pero sin... No depender de ellos, claro. Esto que has dicho del equilibrio es muy importante, porque la armonía a la que tú desenfocas, focalizas más en un aspecto que en otro y ya estás desequilibrando. Esto es muy difícil, en la práctica, porque claro, en la vida real nosotros siempre focalizamos más en un aspecto que en otro. Por eso una de las técnicas que veremos cuando veamos que es una filosofía práctica y analizaremos las técnicas un poco por encima, pero las veremos, una de las técnicas es ver el mundo desde arriba. Lo que decíamos, la perspectiva, ¿no? Para ellos es importante ver el mundo, para los estoicos, ver el mundo como si lo vieras desde arriba. Como un poco de desapego personal absoluto. Sí, aquello que dices, es que me veo a mí misma como si yo fuera otra. Esto sería un Pues gusto. esto es distancia, perspectiva, y decir, yo no puedo dejarme llevar por lo que me está pasando. Exactamente. Vamos a vernos un poco desde Vaya la profundidad que tiene todo esto. Sí, El trabajo. Y hay una técnica que se dice verse desde arriba. Es una técnica suya, me la explican.
Bueno, La emoción aquí. Ahora me he perdido una raya. ¿me permitís leer otro texto? Pero es muy, aquí hay muchos temas, ¿eh? Hay muchos temas. Pero miles. Bueno, es que por eso yo os he puesto muchos textos, porque yo tenía ¿Qué texto? yo tenía, Esto da para... Perdona, yo siempre tengo dos opciones, que es poner pocos textos que no los sé hacer. Ya no digo, no voy a fardar de que lo sé hacer, porque no lo sé hacer. O ponerlos todos y tratar solo algunos, Vale, vale. y os queda a vosotros el trabajo, la oportunidad de, después de mirar en casa. perdona, abans de passar a otro texto, Sí. esto del dominio del dolor, Sí, Mm. sí. exactament. Bueno, forma parte de esta. Ellos, esto después lo veremos más en detalle, más focalizando, Ah. que es para ellos el sufrimiento y el dolor son los que generan. O sea, el dolor está generado por el deseo, como los budistas, igual que los budistas. Y entonces, si tú controlas el deseo y eres maestro del deseo con la razón, ¿Y el dolor físico? sí, también. También, porque nada que tú experimentas, todo lo que tú experimentas tiene una representación, tienes una imagen, una idea, y esto condiciona tu percepción. Y a partir de aquí viene la cadena de un poco, no sé si conocéis vosotros el budismo, Pratitya Samutpada, el origen condicionado de las cosas, la dependencia condicionada. O sea, al final, en la vida todo está conectado. Y cuando tú quieres dejar de sufrir, tienes que cortar la conexión. Y aquí es donde entra la maestría, el principio rector, la razón en este caso. Para los budistas no es la razón, es la prajna y es karuna, es una mezcla de los dos, pero para estos es la razón, simplemente, la comunión con la naturaleza. Sí, lo que pasa es que lo del dolor físico Ya lo veremos. Es como un salto mortal que de momento no puedo hacer, ¿no? Paciencia, lo verás. El fakir logra, ¿no? Sí, sí, está demostrado que se puede. Sí, Si te vas arriba y lo ves Pero- arriba. pero fíjate, la gestión del dolor no será que tú no sufras, porque no son estúpidos estos. Claro. No, ya me imagino que no. Sufres igual. Lo que te enseñan es Es a sufrirlo. a cortocircuitar la conexión mental. A que no le Y añade, aquí viene la maestría. Sí. a que no le añade Que tu mente, sufrimiento. que tu mente no añada sufrimiento, exacto. Y es, por ejemplo, pobrecita de mí, ¿qué me ha pasado? Claro, ¿por cuánto sufrimiento añadimos? O, Muchísimo. por ejemplo, Es que ¿y por qué yo y no? Para mí el sufrimiento es más Puede haber psíquico, dolor, mientras que el dolor no es sufrimiento. Es físico. ¿Cómo le llamarían? En medicina y para enfermería el dolor es dolor y el sufrimiento es psicológico. Tú piensas en mentalidad estoica, lo físico y lo psíquico están Está juntos. junto. Están juntos. Están interconectados. Entonces, Otra cosa es que ellos, ya está. otra cosa es que tú te quieras creer o no la explicación que ellos dan de esta conexión, pero ellos No, afirman, yo me lo quiero creer. ellos afirman que está conectado. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se dan cuenta de que con la razón, caramba, puedes quitar sufrimiento. Ah, no, esto sufrimiento sí, pero dolor. No, sufrimiento. El dolor, No, tienes razón. sí, si haces la diferencia entre dolor y sufrimiento, Sí, en todas las escalas de valoración está sufrimiento y dolor. pero estos son escalas de ahora. Claro. En el esquema filosófico, sufrimiento y dolor es lo mismo. Estaba junto. ¿Eh? Las emociones, Y ellos ya veremos cuando hablan de esto, que verás que semánticamente ellos le dan prácticamente una sinonimia práctica. Bueno, Vale. y quería a ver si tenemos tiempo de leer otros textos, porque si no me quedaré un poco con mal gusto de boca. Ah, Y casi se está acabando el tiempo. pero nosotros estábamos aquí. Hemos lento del texto 95, ¿Qué página, perdón? ¿Qué texto Ah. dices? el 95, 95. El texto 95. 95, lo leemos. O sea, al final. Uno de vosotros que no sea Teresa, que no sea, ¿Sí, vale. no? Hostia, Es cortito. 95, al final, la página 25, al final. Para que veáis un poco ahora, veremos otra. ¿Qué leo yo? Que no sé Sí, si leo sí. bien. Se teme al cambio y ¿qué puede producir?
producirse sin cambio. ¿Existe algo más querido y familiar a la naturaleza del conjunto universal? ¿Podrías tú mismo lavarte con agua caliente si la leña no se transformara? ¿Podrías nutrirte si no se transformaran los alimentos? Y otra cosa cualquiera entre las útiles podría cumplirse sin transformación. ¿No te das cuenta, pues, de que tu propia transformación es algo similar e igualmente necesaria a la naturaleza del conjunto universal? Esto es muy importante. La naturaleza armónica y racional Se transforma. es dinámica, es cambiante, no es estática. Fijaros que antes os he dicho que estaba influenciado por Parménides, pero también está influenciado por Heráclito, porque esto es totalmente heraclitiano, a través de los cínicos. Diógenes es heraclitiano. Todo cambia, no hay nada estable, por eso no hay que casarse con nada. ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener un piso si todo cambia? ¿Para qué vas a coger un lugar o vas a preferir una cosa a otra? ¿Para qué? Si todo cambia. Si tú cambias, cambia la realidad, todo cambia. Entonces, ¿para qué te vas a aferrar a nada? A nada. Es curioso porque en la espiritualidad de todas las grandes tradiciones, aferrarse a alguna cosa es algo malo. Y aquí el cambio forma parte de la armonía. Porque aquí lo que hubiera sido trágico es que hubiera dicho, no, el cambio significa que el ser es inmutable. Chocada. El ser es mutable, es dinámico, completamente dinámico. O sea, Brahma, para ellos, Es dinámico, es dinámico. es dinámico, es eterno. Sí, Como el Tao. sí, como tal. Es eterno, pero tú no lo controlas. Este cambio no lo controlas. Son los tres principios, ¿no? De generación, mantenimiento y destrucción para volver. Sí, sí, ¿no? Pues, sí. Esto en el hinduismo se sí, está clarísimo, claro. Es que al decir ella brava, me he puesto el... Brahma es inmutable, ¿no? Sí, Sí, claro. Hasta que al final del ciclo. Lo que pasa es que, bueno, luego viene pero Shiva. inmutable. Manifiesta mutable. Esto es como Dios, el Dios uno. Dios es uno. Uno y solo, pero es trinitario. Y en tanto que trinitario es dinámico. Es que Exacto. se manifiesta en el cambio. Sí. Sería esto. Se manifiesta cambiando. Sí. El problema de la filosofía es cuando tú le pones la disyuntiva o uno o lo otro. Pero hay otra opción filosófica, es decir, todo. Y cuando hablas de armonía, hablas de todo. Pero no de un todo autoritario que se impone como el de Platón en algunos momentos, que parece que sea una dictadura del proletariado, que se impone a la realidad y que todo por narices es uno. Esto va a ser uno porque yo lo digo. Claro. No, es uno porque la naturaleza hace que sea uno, pero dinámico. Yo no sé hacer cosas una sin forzar a la realidad, porque soy un animal que tiene un conocimiento sujeto-objeto, ¿no? Conocimiento instrumental. Sí. Soy un animal. Me relaciono con la realidad instrumental desde la dimensión relativa, ¿no? Pero la naturaleza no. La naturaleza es, como diría María, es de A. Es dimensión absoluta de la realidad. Y entonces cuando él habla de esto, habla de ver las cosas desde arriba, desde la de A. Aquí no hay sujeto y objeto. Sin embargo, es cambiante. Sin embargo, es cambiante. Y no solo eso, porque no hay sujeto y objeto, es cambiante. María te diría, no hay DR sin DA. Es cambiante. No existe la DR sin DA. Es cambiante pero constante. Sí. A ver. Sí, constante, sí. Tiene que ser constante. Eterna. Exacto. Eterna. Sí. Es eterno. Cambiante y constante. Como la luz. Eterno de sempiternidad, ¿eh? No tiene espacio-tiempo. No tiene espacio-tiempo. No tiene Ahora espacio-tiempo. No, ahora pienso en la luz, que la velocidad siempre es constante. Sí. Siempre y en todas las condiciones. Siempre es la misma. Pues la luz se parece a la de aquí. Claro. Pero Tiene que ser la luz precisamente, ¿no? es curioso que Platón, cuando en la caverna, el mito de la caverna, fuera que hay
La No, luz. la luz, La luz. adentro hay la sombra. Y dentro las sombras, ¿no? O sea que esta metáfora está bien fundamentada, la física. Sí, sí, sí. Y si no lo estuviera, pues tanto peor para la física. Muy bien. ¿No? Bueno, yo no intento hacerlo casar todo, No, no intento que pero se lo case, ¿eh? Bien. Mm. Sí, pero un poco sí. Bueno, ¿Quién- queda muy poco si queréis comentar algo de lo que hemos hecho.